Vamos a ver, por ejemplo, la siguiente expresión. Una ecuación general de segundo grado, donde vamos a tener este término x y y, que indica que el lugar geométrico va a tener un resultado. El coeficiente de x cuadrado es a, el coeficiente de x y es b, y el de y cuadrado es c. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, primero calculamos tangente de 2 θ, que va a ser b sobre a menos c. Entonces, tangente de 2 θ va a ser menos 24 sobre 9 menos 16. Y esto va a ser menos 24 sobre 9 menos 16, 24 séptimos, ¿no? Y lo que hacemos luego es obtener, ya sea el seno y el coseno, pero de θ. De la siguiente forma. Primeramente, hay que calcular secante. Si tengo la tangente, puedo calcular secante, que va a ser raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrada. El signo que vamos a tomar siempre va a ser el de la tangente. Entonces, si es positivo, la secante también va a ser positiva. Si fuera negativo, la secante sería negativa. Entonces, 1 más 24 séptimos al cuadrado, 25 séptimos. Y si tengo la secante, tengo el coseno de 2 θ, que es su recíproco, ¿no? 7 sobre 25. Una vez teniendo el coseno de 2 θ, puedo hallar el seno y el coseno, con la fórmula de ángulo doble. Seno cuadrado, primeramente de θ, va a ser 1 menos 7 sobre 25 sobre 2. Y eso sería 9 sobre 25. Entonces, seno de θ, raíz cuadrada sería 3 quintos. Entonces, aquí no vamos a tener problema de ver en qué cuadrante está, porque recordar que hemos dicho θ siempre nos formar entre 0 y 90, es decir, agudo, primer cuadrante. Entonces, la raíz cuadrada siempre eliminamos con positivo. Entonces, coseno cuadrado de θ sería 1 más 7 sobre 25 sobre 2. Eso es 16 sobre 25. Y sacamos la raíz cuadrada, coseno de θ va a ser 4 quintos. Entonces, hasta aquí solamente hemos hallado el seno y el coseno del ángulo de rotación.
porque mediante estas fórmulas tenemos las fórmulas de dotación que eran estas. Entonces x va a ser x' por coseno, es decir, 4/5 x', y' por seno, menos 3/5 y'. Y la y va a ser x' por seno más y' por coseno. Podemos revisarlo y copiarlo hasta aquí. Vamos a tener 9 por x cuadrado, es decir, 4/5 x' menos 3/5 y' cuadrado, menos 24xy, menos 24 4/5 x', menos 3/5 y' por 3/5 x', 4/5 y'. 16 y cuadrado. Menos 40x 4/5 x', menos 3/5 y' por 3/5 x', 4/5 y'. 40 por x menos 30 por y, 3/5 x' más 4/5 y', igual a 100. Entonces todo esto hay que simplificar, ¿no? Uno puede hacer paso a paso, ¿no? Llevar todo al cuadrado, multiplicar y reducir términos semejantes, porque es álgebra elemental. Pero vamos a ser un poquito más directos. Es decir, vamos a directamente reducir términos semejantes y obtener la ecuación simplificada. Primeramente, x' cuadrado. Vamos a tener aquí, aquí y aquí, y aquí. Entonces, con la calculadora directamente, hacemos las siguientes operaciones. Pueden tomar su calculadora y seguir, ¿no? 9 por 4/5 al cuadrado. ¿No? Entonces sería 9 por 4/5 al cuadrado de x' cuadrado. ¿No? Menos 24 por 4/5 por 3/5. Más 16 por 3/5 al cuadrado. Eso nos da 0. Se eliminan o desaparecen los términos x' cuadrado. Ahora veremos los términos y' cuadrado, ¿no? ¿Qué lo podemos escribir así? 0x' cuadrado para
saber que se eliminan, desaparecen todos los términos x'. Ahora y' cuadrado. 9 por 3/5 al cuadrado. Menos 24 por menos 3/5 por 4/5. Más 16 por 4/5 al cuadrado. No olvido aquí marcar. Y' cuadrado. Vamos a tener entre este. Eso me da 25. 25 y' cuadrado. Ahora, mediante esta sustitución, sí o sí se eliminarían los términos x' por y'. Que, bueno, en la ecuación original teníamos x y y, ¿no? Pero tiene que desaparecer el producto x y o x' y y', como hemos deducido en la anterior clase. Y podemos, si no, verificar, ¿no? 9. X' y y' se tendría en el doble producto, ¿no? Menos 2 por menos 2, 4/5 por 3/5. Ahí se tendría x' y y'. Ahora tendríamos x' y y' multiplicando menos 24 por 4/5 x' por 4/5 y', es decir, por 4/5 al cuadrado. Y también menos 24 por menos 3/5 y' por 3/5 x', menos 9 sobre 25 sería. Luego 16 por el doble producto, ¿no? El doble producto con x' y y' sería 2 por 3/5 por 4/5. Y da 0. Quieren, pueden verificar, o si están seguros de que han hecho o han calculado bien esto, ya no se necesita verificar. Para lo demás, menos 40 por 4/5 x' se va a reducir con menos 30 por 3/5 x' y eso da menos 50. Menos 40 por menos 3/5 y', menos 30 por 4/5 y', 0. Igual a 0. Entonces se reduce a esta ecuación, que va a ser una parábola. Vamos a dividir todo primeramente entre 25. Y esto sería y' cuadrado menos 2x' igual a 5, igual a 4. Entonces de aquí vamos a tener lo siguiente. Hay que completar cuadrados. Bueno, no es necesario. Y' cuadrado nomás tenemos. Entonces tenemos y' cuadrado igual a 2x' más 4. O y' cuadrado igual a 2x' más 2. Ahí se tendría entonces la ecuación en su forma ordinaria, que va a ser, como decía, una parábola
horizontal en el sistema X', Y'. Entonces, para graficarlo, vamos a hacer lo siguiente. Primeramente, aquí seno de tita y coseno de tita es 3/5 y 4/5. Podemos calcular cuánto es tita, digamos acá un seno inverso de 3/5, que va a ser 36.86 grados. Entonces, el sistema de coordenadas dotados tiene que tener 36. Entonces, eso vamos a tener dentro de mucha precisión. Es un poquito más de 30, ¿no? Y entonces nuestro sistema de coordenadas estaría así, más o menos. Sería Y', y sería X'. Y este será el ángulo de rotación tita. Entonces en X' y Y' hay que graficar esta parábola. Entonces de su ecuación, primeramente puedo hallar el vértice. El vértice que va a ser, va a tener coordenadas -2 en X y en Y 0. Pero estas coordenadas son en X', Y'. Entonces ubicamos el vértice, X menos 2, 1, 1, 2 aquí, y Y' 0. Aquí estaría el vértice. Ahora, 4P va a ser 2, o P va a ser 1/2. Y el lado de esto sería 4P, ¿no? Que es 2. Con eso voy a ubicar el foco, que va a estar a una distancia 1/2 del vértice. Este es el vértice, 1/2, de aquí el foco. Y a esta altura del foco tenemos el lado recto, que tiene que valer 2. Ahí se tendría más o menos 2 unidades. Entonces la gráfica de la parábola sería la siguiente.
Entonces este sería el vértice, ¿no? El vértice menos 2, 0. Y el lado recto dos. Entonces, bueno, antes de lo que vamos a comparar con la gráfica real, podemos ver en GeoGebra. Nueve x cuadrado menos 24xy más 16y cuadrado menos 40x menos 30y igual a 5. Que obviamente en el GeoGebra no sabes dónde estará el vértice, cuánto valdrá su lado recto, nada de eso, ¿no? Simplemente se muestra la gráfica y se verifica que es una parábola con eje rotado, ¿no? Vamos a comparar ambas gráficas. Ya vamos a copiar entonces hasta aquí. Ahora, en caso de tener la siguiente situación, con el inciso F, tangente de 2 θ da 4 sobre 3 menos 3, ¿no? Y B es 4. Y A y C valen 3. B, A y C. Entonces, si es infinito, vamos a poder usar las fórmulas, pero se deduce automáticamente que cuando da infinito, 2 θ es 90 o θ es exactamente 45 grados. Porque si θ es 45 y 2 θ es 90, tangente de 90 grados es infinito. Entonces aquí seno y coseno de 45 grados va a ser raíz de 2 sobre 2 ambos. Y tanto la x como la y van a ser x raíz de 2 sobre 2x' menos raíz de 2 sobre 2y', y raíz de 2 sobre 2x' más raíz de 2 sobre 2y'. Y reemplazamos en la ecuación y lo simplificamos. Entonces, podemos verificar la simplificación que da 5x' cuadrado más y' cuadrado menos 10x' menos 4y' menos 6 igual a 0. Esto entonces al tener suma de cuadrados va a ser una elipse, ya predecimos que es una elipse. Pero completando cuadrados, vamos a hallar sus características, su centro y semieje. Entonces al completar cuadrados tendríamos x' menos 1 al cuadrado sobre 3 más y' menos 2 al cuadrado sobre 15. Entonces es una elipse vertical porque el semieje mayor está debajo de las y's. Su centro va a ser 1, 2, los semiejes A, raíz de 15 y B, raíz de 3.
Entonces ubicamos el centro, que va a ser 1, 2 en X' y Y'. Va a estar girado justo 45 grados. Y los semiejes, el mayor que es 3,87 y el menor que es 1,73. Y comparamos con la gráfica que se obtendría en GeoGebra. Como bien vemos en GeoGebra, no sé dónde está el centro, no sabes cuánto es el semieje, pero sí sabemos que es una elipse, está correcta la gráfica que hemos hecho. Vamos a copiarlo entonces. Gráfica. Nos pueden pedir tal vez algo adicional. Digamos, determinar las coordenadas del centro y el eje focal en el sistema original. Entonces, lo que hemos hallado, digamos, aquí el centro 1, 2 está en el sistema X' y Y', en el sistema dotado, ¿no? X1 a 2. Pero también podemos determinar estas coordenadas en X y Y, es decir, cuánto vale la abscisa y la ordenada en el sistema original. Y después, este es el eje focal. ¿Cuál es su ecuación en el sistema original? O lo que nos pidan. Este es entonces el eje focal. Entonces, para eso necesitamos las fórmulas de transformación, que eran estas, ¿no? Entonces, si el centro tiene coordenadas 1, 2 en X', Y', simplemente es reemplazarlo. X' por 1, Y' por 2. Y saldría raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2. 3 raíz de 2 sobre 2. Y aquí sería raíz de 2 sobre 2. No me he equivocado, ¿no? Esto es 3 raíz de 2 sobre 2. Este más de un me parecido, es menos. Este sería entonces raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2. Y la abscisa sería menos raíz de 2 sobre 2. Entonces este centro
aquí la abscisa va a ser menos raíz de 2 sobre 2. Y la ordenada va a ser 3 raíz de 2 sobre 2. Ahora digamos el eje focal. ¿Cuánto vale el eje focal? Vale x' igual a 1. ¿No? X' 1. Y si x' es 1, vamos a tener x igual a raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre y'. Hay que eliminar la y'. Obviamente el eje focal va a tener la ecuación de una recta, ¿no? Una recta que pase por el centro, y bueno, y su pendiente se podría calcular como semiejes tal vez, ¿no? Pero directamente podemos obtener de aquí. Sumamos. X más y igual raíz de 2. Y eso sería directamente el eje focal. Podemos verificar, digamos, en GeoGebra. Vamos a graficar. Acá 3x cuadrado menos 4xy menos 3y cuadrado menos 3 raíz de 2 3x cuadrado más 4xy más 3y cuadrado menos 3 raíz de 2 menos 7 raíz de 2 y menos 6 igual a 0. Es la elipse, ¿no? Su eje focal, x más y igual a raíz de 2. Y efectivamente, ¿no? Que va a ser el eje de la elipse. Y el centro que está en menos raíz de 2, eso ya. Entonces, verifiquen, ¿no? De esta forma, entonces, que se aplica la rotación de ejes cuando se tiene un lugar geométrico, ya sea elipse, parábola o hipérbola, un eje rotado o girado. Entonces, ¿qué más lo podemos copiar?